Bien, vamos a continuar entonces con nuestra siguiente charla, la segunda del día de hoy, que está a cargo del académico arquitecto Domingo Acosta. El arquitecto Domingo Acosta tiene un doctorado, es arquitecto de la Universidad Central de Venezuela del año 1979 y tiene un doctorado y un máster en ciencia en arquitectura en la Universidad de California, Berkeley. Es profesor titular de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela desde el año 1986. Ha sido profesor invitado de diversas universidades nacionales e internacionales, entre las cuales podemos destacar la Universidad de Buenos Aires, Universidad de Cornell, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad Internacional de Andalucía y Universidad Piloto de Bogotá. Es miembro de la Comisión de Infraestructura de la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat. Ejerce el libre ejercicio de la profesión desde el año 1979. En el año 2015 dirigió el equipo ganador del concurso para la subsede de Guayana del Banco Central de Venezuela, lo cual también lo hizo merecedor, junto con el arquitecto Miguel Acosta, de la mención honorífica del Gran Premio de la Bienal de Arquitectura de Venezuela en su versión número 13, año 2019, y el premio Proyecto Institucional en Ejecución. La charla que nos va a dictar el doctor Domingo Acosta se denomina Diseñar para el Cambio Climático, Problemas y Estrategias en la Arquitectura y el Hábitat. Esta charla tiene su basamento fundamental en el libro titulado Diseñar en el Antropoceno, la arquitectura más allá de la sostenibilidad. Por cierto, libro ganador del premio Juan Manuel Cajigal del año 2020. Según se presentará a continuación, en el contexto actual para el diseño, el desarrollo sostenible ya no es suficiente como marco conceptual y nuestro esfuerzo profesional debe apuntar más allá de la sostenibilidad. Se discutirá a continuación, bajo la palabra sabia y autorizada del académico Domingo Acosta, acerca de las tres estrategias fundamentales y complementarias, que son la adaptación o la resiliencia a los efectos del cambio climático, la mitigación o la prevención de la ocurrencia del cambio climático y del calentamiento global, y cambios profundos en el actual sistema tecnoeconómico predominante, tratándose el tema no como lineamiento fijo, sino como una exploración sobre el posible rol del diseño y la arquitectura en la nueva era en la cual la huella humana está condicionando el funcionamiento del clima y la biodiversidad del sistema terrestre. Le damos la bienvenida al académico Domingo Acosta. Tiene la palabra. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias de nuevo por esta invitación. Bueno, como dije antes, este es el título de la presentación. Ok. Y la charla, la conferencia gira alrededor de mi libro de reciente publicación, Diseñar en el Antropoceno, la arquitectura más allá de la sostenibilidad. Bueno, como dijo el profesor Naime, este libro ganó el Premio Nacional, el mejor libro de texto de ingeniería de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat del año 2020. El título del libro ha podido ser Diseñar para el cambio climático, diseñar para la crisis ecológica, pero preferí utilizar el término del antropoceno, es un término científico, en virtud de que el mismo ha adquirido una connotación que va más allá de la ciencia e incluye la política, la cultura, y varias dimensiones, ¿no? Como visión de la crisis climática que agobia el planeta. El antropoceno es la nueva época geológica, lo pueden googlear, está en todo internet, en la que después de 10.000 años de la relativa estabilidad climática del Holoceno, la huella de la actividad humana en el planeta se ha vuelto tan extensa y tan activa que se ha convertido en una fuerza geológica colosal, equiparable con la fuerza de la naturaleza en su repercusión sobre el funcionamiento del sistema Tierra. El sistema Tierra es la conjunción de naturaleza y sociedad y cultura. Vamos a hablar de la evolución del diseño sostenible. Y cuando hablo yo aquí de diseño, lo digo en su sentido más amplio. Son actividades donde hacemos planes para visualizar el futuro y evaluar las consecuencias de las acciones que nosotros emprendemos. No solamente diseñamos los ingenieros o los arquitectos o
los urbanistas también diseñan, los abogados cuando hacen un proyecto de ley también diseñan, los médicos cuando hacen un plan y a partir de un diagnóstico para un paciente. Entonces, pero en el caso nuestro de las disciplinas que están alrededor del medio ambiente construido y su relación con el medio natural, ¿de dónde venimos? Es uno de los temas de esta evolución del diseño sostenible. ¿Dónde estamos en este momento? ¿No? ¿Y hacia dónde vamos? Yo quisiera presentarles la evolución del pensamiento que condujo a los conceptos actuales del diseño sostenible de los años 70, que fue cuando yo entré a estudiar pregrado en la Universidad Central de Venezuela, hasta la segunda década del siglo XXI, y se plantea el difícil y complejo panorama de que como humanidad enfrentamos y qué opciones tenemos como profesionales para aportar en nuestro campo de acción. Es decir, hacia dónde deben orientarse nuestros esfuerzos en esta nueva época del antropoceno. Vamos a ver algunas incógnitas, vamos a revisar algunos temas, vamos a ver, como dije, la evolución del diseño sostenible que va del diseño bioclimático al diseño para el cambio climático. Nosotros arrancamos en los años 70 y de antes con el concepto de diseño bioclimático, que lo vamos a ver más adelante, y cómo llegamos entonces a lo que sería en esta evolución al diseño para el cambio climático. Vamos a ver la relación entre diseño arquitectónico, urbanístico y el desarrollo sostenible. Vamos a ver entonces qué significa diseñar para el cambio climático. En el capítulo 1 del libro, que por cierto yo le envié a los profesores coordinadores del curso, el PDF, por favor, si no lo recibieron o si tienen alguna duda, se los vuelvo a enviar para que esté disponible para los profesores y estudiantes del curso, el PDF de mi libro. También están los ejemplares en físico, que no es por nada, pero es un libro muy bien hecho y de mucha calidad gráfica. Bueno, entonces lo que ocurría en el primer capítulo, yo me concentro en una revisión de cómo la arquitectura bioclimática y la tecnología de la construcción configuraron un presente significativo en la búsqueda de una arquitectura sostenible. Varios temas colmaron mi atención durante los estudios de arquitectura en los años 70 en relación al diseño bioclimático, entre ellos la incidencia del lugar geográfico de la cultura de nuestro clima tropical en la definición de una arquitectura que pertenezca al sitio, de carácter propio, arraigada a nuestra idiosincrasia, ¿no? También la parte cultural es fundamental. Y nosotros en la facultad tuvimos la fortuna de tener unos grandes referentes como el maestro Carlos Raúl Villanueva, importantísimo, el personaje más importante en la arquitectura moderna en el trópico, Fruto Viva, que es un referente obligatorio de la arquitectura latinoamericana, el profesor Juan Pedro Posani, que siempre nos habló y nos insistió sobre el trópico y el lugar, y la investigación en tecnología de la construcción desde el IDEC, Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción de la Facultad de Arquitectura, donde yo soy profesor, y que en la época en que yo estudiaba fue fundado por nuestros queridos profesores, entre ellos Alfredo Silento, que está aquí presente en esta conferencia con nosotros. Era un ambiente donde veíamos temas de clima, de arquitectura, veíamos a Villanueva conversarnos sobre el sentido de nuestra arquitectura colonial, nos hizo entender más allá de nuestras memorias de niños, todo lo que significa el corredor, el patio, las celosías, los balcones, y eso nos motivó pues a visitar los lugares en todo el país para ver las casas coloniales más allá de Caracas, ¿no? En Coro y en muchos otros lugares, la vivienda popular, hasta las viviendas aborígenes que también visitamos en el Amazonas. Pero, ¿qué es el diseño bioclimático? Que es esta primera etapa que estoy hablando de la evolución del diseño sostenible. Bueno, es un diseño que responde al lugar, que es el clima el que moldea la respuesta a la arquitectura y no la arquitectura la que obliga al clima que se adapte a ella. Es la ciudad la que debe ser verde y no entonces forzar al clima a que se adapte a los gigantescos edificios de cristal. La relación entre el confort térmico y del ser humano, el ambiente construido y las condiciones particulares del clima local. Porque lo que buscamos es el confort térmico del ser humano, es el confort ambiental del ser humano. Y en eso se basa el conocimiento del diseño bioclimático.
y como su nombre lo indica, tiene que ser una condición particular del clima local. El reto que nos proponíamos en aquel entonces era diseñar ambientes sin climatización artificial. O sea, en nuestro caso, que vivimos en un trópico húmedo, eh, sin aire acondicionado. Bueno, toda la ciudad universitaria está hecha sin aire acondicionado. La mayoría de los proyectos en los años 60, 70 eran hechos sin aire acondicionado. Los aire acondicionados eran unos aparatos gigantescos, mamotréticos, que hacían un ruido tremendo y eran sumamente caros. Entonces, lo que nosotros pensábamos era cómo diseñar sin aire acondicionado, sin climatización artificial, y ese era el reto a través de diversos mecanismos como la ventilación cruzada, la generación de aleros, la incorporación de la vegetación, etcétera. Y todo esto se reproduce también en el ámbito de la ciudad, como vamos a ver más adelante. En mis primeros semestres, entonces, mis primeros trabajos tenían que ver con eso, con cómo se integraba la arquitectura al medio, pero también con las características de que trabajábamos gracias al aporte del IDEC con sistemas constructivos. Esto fue un trabajo que yo dirigí en el año 77 de Centros Comunitarios de Desarrollo Fronterizo en el Amazonas. Y bueno, y los libros que veíamos, que eran Clima y Arquitectura, diseñar con el clima, el abordaje bioclimático al regionalismo arquitectónico. Y ahí teníamos que, a juro, aprender inglés más allá de las canciones de los Beatles y todos los grupos del momento. Del inglés lo aprendíamos con el interés por estos libros. El segundo capítulo, que ya nos plantea cómo pasamos del diseño bioclimático, el siguiente paso es el diseño ecológico. Y en vez de los sistemas constructivos, ya hablamos de desarrollo tecnológico de la construcción. Cuando yo llego a Berkeley en el año 80 a hacer mi posgrado, me sorprende muy favorablemente la inmensa actividad que despliegan los movimientos ecologistas, exigiendo a nivel global un poeta, fíjense ustedes, sano y libre de contaminación. Cosas tan clave como el agua limpia y el aire limpio, era lo que se pedía. Esto contrastaba fuertemente con el estereotipado estilo posmodernista de la época en el que los proyectos no cabían temas como el ahorro energético o el impacto ambiental. Pero a pesar de la moda, muchos de los pioneros de la arquitectura ecológica se mantuvieron firmes en su afán de promover la construcción ecológica. Y tenemos este ejemplo de este profesor de Berkeley que hacía ya en los años 70 viviendas autónomas en la ciudad y en los medios rurales. El diseño ecológico es la integración al lugar, preservación, respeto y armonía con la naturaleza, la reducción del uso de energía, de materiales y la toxicidad en los edificios, la promoción del sentido de comunidad, la salud, la belleza y, en síntesis, colocar a la ecología en el primer plano de las prioridades en el diseño. Y esto es lo que logra en este camino de evolución al diseño sostenible, el diseño ecológico. Y del diseño ecológico pasamos entonces al diseño sostenible. Aunque el desarrollo sostenible era una idea que se gestó a principios de la década de 1970 y fue formalizada por la Comisión Brundtland en 1987, fue tan solo a mediados de la década de 1990 que la arquitectura y el urbanismo acogen formalmente como paradigma del diseño el concepto de sostenibilidad. Y allí se incluye entonces esta nueva visión de los derechos de las generaciones futuras y la lucha contra la desigualdad económica. O sea, más allá del confort térmico, del confort del ser humano, del diseño bioclimático, de la ecología en el primer lugar, aparecen los derechos de las generaciones futuras y la lucha contra la desigualdad económica y social, ¿no? Hay diversos enfoques en la sostenibilidad. Está el enfoque ecológico, que es trabajar con la naturaleza, integrarla a lo que uno hace en la ciudad, en las edificaciones. Luego el enfoque sociocultural, donde el énfasis sea en el ser humano, en cómo los proyectos reflejan la forma de vida de la gente, la manera en cómo se organizan en familias, en comunidades, en vecindarios. Y luego también está el enfoque del tercero, que es el tecnológico, que es la ecoeficiencia e innovación tecnológica, ¿no? Bueno, todo lo que tiene que ver con la innovación tecnológica, paneles solares, los sistemas constructivos, prefabricados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero estos enfoques no se dan ninguno en su forma pura. Ellos son combinaciones, es decir, cualquier proyecto que uno haga así en la ciudad tiene que trabajar con la naturaleza, porque llueve, pega el sol,
y también van a vivir seres humanos ahí, así que no es solamente tecnológico. Y así las tres combinaciones de esto, hay hasta 8 enfoques que hay en la literatura y eso están explicados también en mi libro, pero yo lo resumo para la presentación en esto porque me parece una manera muy didáctica de entender. Claro, entonces la edificación bioclimática se inserta en el medio ambiente, ¿no? Y en la ciudad, ¿no? Tomando en cuenta los recorridos solares para la insolación, para la protección de las fachadas, la integración de la vegetación, de cómo el ciclo del agua se incorpora también en este diseño, cómo todo el tratamiento y recuperación de las aguas del edificio puede incorporarse también de nuevo al ciclo del agua para el riego, cómo se puede hacer la recolección de agua de lluvia, el sustrato acuífero, cómo entonces se pueden dejar pavimentos permeables alrededor de los edificios y en toda la ciudad. Ahorita hay una tendencia a sustituir gran cantidad de los pavimentos de asfalto duros, pues, de concreto, por pavimentos permeables, ¿no? Con todo lo que eso implica desde el punto de vista del desarrollo tecnológico. Y en ese sentido, tomando en cuenta los flujos del agua y la vegetación, pues yo gano el concurso para el edificio sede de Sincor, que está en las publicaciones, están referidas en el libro. Es muy interesante la manera como generamos aquí un techo verde, cómo se le aportó al vecindario esta edificación que iba a resaltar los valores locales. Bueno, es todo un tema que quisiera seguir adelantando, pero para no detenerme aquí. Eh, y cuando se hacen desarrollos urbanísticos habitacionales, hay unos criterios de sostenibilidad urbana que voy a resumir rápidamente aquí. Primero, una ubicación sostenible en lugares no vulnerables, en lugares donde estemos dentro de la poligonal urbana en la medida de lo posible, o si nos vamos a salir de la poligonal urbana, que haya garantía de que va a haber servicios de infraestructura como agua, electricidad, cloaca y transporte. El equipamiento urbano, es decir, escuelas, centros asistenciales, la parte industrial, la parte del trabajo, la parte de todo lo que deporte, de que hace un equipamiento urbano debe ser considerado. O sea, la idea no es solamente construir edificios de apartamentos o casitas, sino también entregar estos urbanismos o desarrollar estos urbanismos, incluyendo todo el equipamiento urbano. Y esto es un problema que ocurrió muchísimo durante lamentablemente, la gran misión vivienda de Venezuela, que se hicieron muchos edificios donde no se previó completar el equipamiento urbano y también ocurría en esos grandes desarrollos privados hacia Guarenas, Guatire, por ejemplo, donde tampoco se completaban los equipamientos y teniendo al lado las maravillas que se hicieron en el Banco Obrero y el INAVI en Guarenas, Guatire, de urbanizaciones totalmente equipadas. Otro aspecto es reducir la vialidad al mínimo. Vean este circuito que está acá, que da la vuelta, ¿no? Y de manera de que se estimule al peatón y a las bicicletas, ¿no? O sea, esto es un conjunto diseñado por nosotros en la oficina, en la Turmereña, para 3.000 viviendas, donde están agrupadas en pequeños centros comunales, donde hay varios servicios, como una cancha, una parte pequeña comercial para alimentos, puede haber una farmacia activa allá, una pequeña guardería, una plaza, pero la idea es que la gente no tenga que caminar, que no tenga que agarrar el carro, quise decir. Es decir, yo estoy en mi casa en la noche viendo televisión, mijito, mijita, se acabó el pan, puede bajar un momento. Bueno, voy a pie, porque porque es peor agarrar la llave del carro, prender el carro, buscar estacionamiento, regresar, que caminar 5 minutos, 10 minutos al conjunto donde puedo tener todos los servicios y me voy a pie o me voy en bicicleta que duplica el recorrido. Y sobre todo un urbanismo verde con diseño bioclimático. Hoy en día hay una serie de herramientas que nos permiten hacer las simulaciones de diseño bioclimático, de ventilación, de iluminación, de confort térmico, de islas de calor en los conjuntos urbanos. El proyecto Subsede Guayana, que fue mencionado en mi currículum, que ganamos por concurso, en aquel momento también responde a los principios de diseño bioclimático, pero sobre todo hace una integración muy franca con el resto de la ciudad a través de grandes actividades, grandes centros de actividad pública,
anfiteatros, cafés, bibliotecas, museos, una gran plaza cubierta, una plaza también que llamábamos la Plaza de los Vientos, porque este edificio es un tepuy, es decir, es un tepuy en lo alto de Ciudad Guayana. La idea era que la gente se identificara, que se convirtiera en un hito local, regional e incluso nacional. Fue un concurso muy bien organizado, técnicamente muy bien resuelto y son los dos concursos, los dos únicos concursos, el de Sincor y sobre diseño sostenible, arquitectura sostenible, que se han hecho en el país, y los dos he tenido la fortuna de participar y obtener el premio correspondiente. Y a esto se le hizo un análisis bioclimático cualitativo, cuantitativo, donde se demostró las prestaciones del edificio, de todos los elementos que se incorporaban, especialmente en ahorro energético y garantía de aseguramiento del confort térmico en la edificación y disminución, por supuesto, como dije, del consumo energético. Ahora, si evaluamos los criterios de los años 70, 90 hasta el 2000 en adelante, ¿qué logramos? En la arquitectura bioclimática pertenece al lugar, a los valores locales, el ahorro energético. En los años 80, el diseño ecológico, colocar a la ecología como primera prioridad en el diseño. En los años 90, diseño y desarrollo sostenible, los derechos de las futuras generaciones en primer plano y disminuir la inmensa desigualdad entre ricos y pobres. Pero la pregunta que uno se hace es hasta qué punto se ha logrado o se logró esto último. ¿Hacia dónde vamos en este momento? Bueno, en aquel entonces la sostenibilidad representaba una sólida esperanza para el futuro de todos. Sin embargo, luego de más de 40 años y a pesar de múltiples esfuerzos e innumerables intentos, el planeta está en camino hacia una tragedia ecológica de grandes proporciones que apenas estamos a tiempo de evitar. Fíjense, apenas estamos a tiempo, pero apenas de evitar. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, estamos entonces en el Antropoceno, que como dije al principio, es la nueva época geológica en la que la huella humana en el medio ambiente global es lo que determina el funcionamiento del clima y la biodiversidad del sistema Tierra. Es la huella humana, ya no los movimientos de placas tectónicas, ni los huracanes, ni las marejadas, es la huella humana. Sin embargo, nos encontramos con un obstáculo tremendo, que es la ideología y el dogma del crecimiento económico. Ese es el obstáculo más formidable que tenemos en este momento. Es el predominio global del modelo económico basado en ese crecimiento ilimitado y permanente del Producto Interno Bruto como único indicador de bienestar y progreso de una sociedad. Por supuesto, se han hecho muchos intentos de otros indicadores, pero volvemos a eso. Lo que hay que hacer es el crecimiento económico indefinido. Entonces, la obsesión por ese crecimiento perpetuo, combinada con el modelo tecnoindustrial de producción y consumo exacerbados, imperantes de la revolución industrial, e intensificado profundamente desde la gran aceleración, que así se llama, de mediados del siglo XX, ha llevado en los últimos 250 años al uso generalizado y creciente de energías de combustible fósil. Y por supuesto la explotación implacable de los recursos naturales con impactos muy graves y cada vez más difíciles de reparar en el planeta. Ahora, ¿qué nos dice la ciencia? Un aumento de 1,5 grados de la temperatura global del planeta con respecto a los niveles preindustriales habría que impedirlo antes de 2030. Pero un aumento de 2 grados centígrados es un escenario que ya es inminente. En este momento hay diversas opiniones, pero estamos entre 1,1 y 1,3 grados centígrados y vamos a ver una curva más adelante. Pero un aumento de 4 grados o más es un escenario catastrófico y es probable. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, es lo que leemos constantemente en las publicaciones, sean de difusión o sean científicas especializadas.
derretimiento de los polos, subida del nivel del mar, sequías, inundaciones, disminución en la producción de alimentos, gravísimo, migración y refugiados climáticos, pérdida de biodiversidad y mucho más. O sea, no es solamente el calentamiento global. El calentamiento global es un tema grave, gravísimo. Pero otro tema que está a la par con él es la pérdida de biodiversidad, por ejemplo. Esto es algo que vale la pena revisarlo. Para eso tenemos hoy en día los buscadores. Son muy interesantes, muy pertinentes. ¿Y cuáles son los escenarios que se nos presentan del aumento de la temperatura global? Bueno, las emisiones acumuladas de dióxido de carbono determinan la probabilidad de limitar el calentamiento global a más 1,5 grados. Es decir, mantenerlo allí con respecto a los niveles preindustriales, ¿no? Para 2030, 2050 no es imposible, pero requiere compromisos y esfuerzos globales para los que, escuchen bien, para los que no existe un precedente histórico de la escala de cambio sociocultural y económico necesario y tecnológico necesario para lograrlo. Es decir, podemos hacerlo, estamos a tiempo, pero los compromisos globales no existen, ni siquiera en el acuerdo global que se llegó con la pandemia. Es suficiente. Piense que sí hubo la posibilidad de ver la pandemia como una emergencia. Pues hay muchas corrientes, muchas personas, muchos activistas, muchos científicos que están llamando a una emergencia climática, ¿no? Entonces, ese punto donde estamos ahora, que puede ser acá esta línea azul, 1.1, 1.2, ¿no? Vemos esta curva. Esta es la curva del calentamiento antropógeno estimado hasta hoy y es el rango probable. Entre 2030 y 2055 deberíamos tratar de mantenernos dentro de esta franja azul que vemos acá, por debajo de la franja púrpura y rosada más arriba. ¿Mm? Para hacerlo, necesitamos una reducción más rápida del CO2, de la que habló el profesor Eduardo Uroš en la conferencia anterior, por ejemplo, captura de dióxido de carbono. Bueno, una reducción más rápida del CO2 se traduce en una mayor probabilidad de limitar el calentamiento a 1,5 grados centígrados. Ahora bien, si seguimos como estamos, la curva, la tendencia es a dispararse para el año 2100, con el efecto de que vamos a estar por encima de 1,5 fácilmente antes del año 2050. Hay quienes lo vaticinan para bastante antes, ¿no? Esta es la encrucijada actual en la que nos encontramos. Si reducimos las emisiones, sea por medio de captura, por medio de la reducción del consumo de combustibles fósiles, pudiéramos tratar de quedarnos dentro de este rango debajo de 1,5 grados centígrados. Bueno, lamentablemente, permítanme estas reflexiones, hemos llegado a esta peligrosa encrucijada que mencioné, porque dentro de las distintas corrientes del concepto de desarrollo sostenible se impuso la idea moderna de progreso, de crecimiento económico indefinido y de la tecnología como panacea. Son tres factores: la idea del progreso, la idea del crecimiento económico indefinido y la tecnología como panacea que nos va a resolver todos los problemas. Esta fórmula, que debería haber conducido al desarrollo del bienestar, no cumplió con lo prometido y culminó generando impactos dramáticos en los sistemas ecológicos del planeta y produciendo la enorme desigualdad económica y social que estamos presenciando hoy. Bueno, por su parte, nuestras profesiones de la arquitectura, el hábitat, la ingeniería, no están exentas de responsabilidad. Nosotros también hemos mostrado nuestras fallas en el abordaje y solución de problemas sociales y ambientales que se evidencian en los múltiples efectos colaterales no deseados de las respuestas a estos problemas de la sociedad, en los que la dominación de la naturaleza y la tecnología como panacea han predominado como filosofía de actuación por medio de intervenciones que no pocas veces se han caracterizado por una enorme carga de violencia contra el medio ambiente y contra las propias ciudades, ¿no? De esto podemos hablar más adelante en las preguntas, pero este tema de la violencia, esta carga de violencia contra el medio ambiente y contra las propias ciudades, derivado del enfoque del
de la idea moderna de progreso ha tenido un impacto muy grave en toda la situación del sistema Tierra. Claro, afortunadamente a partir de 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU han surgido como un importante acuerdo global, un documento guía para acciones transformadoras en pos de la sostenibilidad económica, social, ambiental del planeta. Allí tenemos propuestas como acabar con la pobreza y el hambre, garantizar la vida sana y el bienestar, reducir la desigualdad económica y especialmente combatir el cambio climático y sus efectos. Son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, si bien los Objetivos de Desarrollo Sostenible han logrado mucho, han fallado en relación con aspectos clave como la erradicación de la pobreza, la igualdad económica, la igualdad de género y especialmente en su relación con el cambio climático. Probablemente necesitan ser revisados en respuesta también a la pandemia y a la recesión que resultó a partir de y al calentamiento global acelerado también. Por ejemplo, la transición energética, que es tan necesaria y urgente, ha derivado más bien hacia un estancamiento energético. Tal parece que los grandes intereses de la industria de los combustibles fósiles y la agricultura intensiva, principales causantes de las emisiones de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el metano, no evidencian una voluntad creíble hacia la transición. Todo esto a pesar de que ha sido demostrado que la sustitución de combustibles fósiles por energías renovables es económica y técnicamente viable a corto y mediano plazo. Con todos sus bemoles que conocemos y podemos hablar, pero no son tan graves esos bemoles como los de la generación de energía por combustibles fósiles. Pudiera argumentarse que en nuestros países, los así llamados menos adelantados, el crecimiento económico es indispensable y que ahora es nuestro turno de crecer. Y la respuesta es sí, sí, eso es correcto. El crecimiento económico es indispensable para nosotros, pero no como dogma, no como fenómeno cuyos resultados eventualmente gotearán mágicamente a la población. Esa no es la idea del trickle down de los economistas. Debemos trabajar en sentido contrario, es decir, desde abajo para resolver los verdaderos problemas y necesidades de la sociedad y las personas, impulsando cambios hacia modelos de desarrollo alternativos, enfocados en el bienestar humano y la estabilidad económica. En el bienestar humano y la estabilidad económica. Identifiquemos problemas que podamos resolver en ese sentido. Y como resultado de comenzar desde abajo, pero no como su objetivo principal, la economía va a crecer. Por ello, tenemos que insistir que frente a los profundos cambios que sufre nuestro planeta, el modelo de desarrollo sostenible, tal como se ha venido aplicando, es decir, crecimiento económico ilimitado como dogma y tecnología como panacea, se agotó y ya no es suficiente para abarcar las complejidades y niveles de incertidumbre que agobian la realidad del sistema Tierra. Por eso tenemos ahora un nuevo contexto del diseño. Es decir, diseñar en el antropoceno significa asumir que el cambio climático y el calentamiento global son los problemas más importantes que debemos enfrentar profesionales académicos hoy en el futuro. Ahora, podemos plantearnos unos principios fundamentales de actuación, también los voy a enumerar, pudieran ser motivo de discusión al final. Primero, nunca extraer más de lo que los ecosistemas pueden regenerar. Esto es un axioma, un principio fundamental. Regenerar, ¿qué quiere decir? Que vuelvan a su condición, si no la original, que busque la tendencia a regenerar el daño que se ha hecho. La presunción de daño, más que la prueba de daño, debe ser la motivación de las decisiones, limitando así el origen de posibles impactos. Este es el principio precautelatorio que la primera vez que yo se lo escuché fue al profesor Silento en los años 90, que es en la seguridad y no el daño lo que debería requerir de demostración. En otras palabras, se debe trasladar la carga de la prueba al promotor y no al público. Este es el principio de la responsabilidad inversa. Es decir, no es que alguien va al promotor, cuando digo al promotor no es el promotor inmobiliario, no. El promotor es el que está haciendo una innovación, planteando una idea, ¿no? Bueno, ahí tenemos muchísimos ejemplos. Está el tema del asbesto en la construcción, ¿no? En ese momento no se sabía, pero ojo, muchas veces sí se sabía.
Y muchas veces se han introducido productos, se han introducido procesos que eran dañinos y se sabía, pero entonces se decía, no, tiene que ser la sociedad o el mercado el que demuestre que esta innovación, ¿no? No hace daño. No, tú eres el que tienes que demostrar que la innovación es segura, porque nosotros tenemos dudas y aunque los científicos no han demostrado que realmente esto va a hacer daño, está de tu lado la carga de demostrar que la innovación es segura. Un cuarto principio es que no se emprenderán acciones de potencial impacto negativo siempre que haya otra forma de realizar la tarea. Y si no hay otra forma de realizarla, entonces no debería ejecutarse. Es decir, hay que buscar la alternativa de menor impacto. Y hay que siempre actuar con espíritu de reciprocidad e integración con la naturaleza y de regeneración del daño que se ha hecho. Aquí me quiero parar un momentico porque el principio de precautorio, precautelatorio, hay varios nombres que se le da de precaución, implica que en caso de duda se debe decidir a favor del medio ambiente y la salud humana. Punto. ¿Tenemos dudas? Vamos a trabajar. Es decir, cuando una actividad plantea amenazas de daño a la salud humana o al medio ambiente, se deben tomar medidas de precaución, incluso si algunas relaciones de causa y efecto no están completamente establecidas científicamente, ¿no? Entonces, de nuevo, es el proponente de la actividad y no el público el que debe soportar la carga de la prueba. Bueno, entonces nos planteamos 3 estrategias de diseño fundamentalmente para el cambio climático. Estas son estrategias conocidas. Simplemente voy a pasar sobre ellas y dar algunos ejemplos, pero está la adaptación, ¿no? Que es la prudencia, yo la llamo la prudencia de ser pesimista, o sea, aprender a convivir con el cambio climático. Ya lo tenemos aquí, más que intentar prevenirlo. Mitigación, la necesidad de mantener la esperanza. Aquí sí prevenimos, vamos a prevenir para evitar la agudización del cambio climático y del calentamiento global. Cambios profundos en el sistema, movernos entre el pesimismo y la esperanza. Es decir, recuperar espacios para la naturaleza y modos de vida alternativos. Modos de vida alternativos. La estrategia 1, que es la adaptación al cambio climático, sería la prudencia de ser pesimista, prepararse para lo inevitable, manejar lo que seamos incapaces de prevenir, manejarlo. O sea, entonces, sobre todo reciclar, rehabilitar y adecuar lo construido. El edificio más verde que ya está construido, lo más destructivo que hay es demoler un edificio o demoler una urbanización más todavía. Reconstruir la infraestructura de ciudades, hacer las ciudades a prueba de clima, entre comillas. Prevención para la adaptación al cambio climático. Prepararnos implica entender que el nivel del mar está subiendo. Aquí tenemos una simulación en los mapas. En Venezuela, aquí abajo está la referencia de la página web que se puede visitar. Si hay un aumento de la temperatura a 1,5 grados, perdón, de 2 a 3 grados centígrados y un aumento del nivel del mar de 1,5 metros, pues vamos a tener en la zona de Maracaibo y la costa oriental del lago zonas inundadas. Vamos a tener en la zona turística de Tucata, Chichiriviche, zonas inundadas, y en Margarita, sobre todo la zona de Porla, Mar y Pampatar, van a sufrir de un proceso también, la laguna de la Restinga, todo esto de inundación por la subida del nivel del mar. Entonces, la buena noticia es que en muchas oportunidades se sabe localmente lo que hay que hacer. Por ejemplo, Cumaná. Nosotros vemos, por ejemplo, tenemos en Cumaná, ¿no? Lo que se planteó, fíjense que si aumenta la temperatura en la eventualidad de 2 grados centígrados o 4 grados centígrados, Cumaná se vuelve un archipiélago. Entonces se hizo un plan con el Banco Interamericano de Desarrollo para utilizar el río Manzanares y el canal de desagüe, el canal de drenaje hacia el oriente como medios de desahogo de ese nivel del mar y la laguna de los Patos.
pero también además se aprovechó para crear un sistema paisajístico en el río Manzanares, en la Laguna de los Patos, en el Cerro Pan de Azúcar, y mejorar la condición de Cumaná, sobre todo el centro histórico. Yo por mi parte hice un estudio por la mar y Pampataro, ¿no? Que es interesante en el sentido de que el sistema de espacios públicos es la vida de una ciudad. Las ciudades muchas veces se empiezan a planificar a partir de una ordenanza que lo que hace es darle porcentajes de construcción y de desarrollo a los terrenos. Las ciudades, la tendencia de hace muchos años es la de que se diseña a partir del espacio público como epicentro de la estrategia urbana. Y ahí podemos aprovechar esto para darle una mejor calidad de vida a la gente, pero también para que esto se utilice para generar la inversión para proteger a la ciudad de la subida del nivel del mar. Entender el espacio público como sistema y entender también la relación del espacio público con el cambio climático para mejorar las islas de calor, para hacer espigones que sirvan de malecón, por ejemplo, y nos permitan aprovechar la inversión para proteger de la subida del nivel del mar. Vemos cuáles son los temas prioritarios por la mar: el crecimiento urbano desordenado, el deterioro del casco histórico y zonas de barrios pobres, ¿no? Son estas zonas rosadas de barrios pobres, el crecimiento desordenado hacia el oeste por la mar. Luego, el abandono de activos ambientales como playas, lagunas, ríos, ¿no? La laguna de las Marites, la laguna de la Caracola, que es la del Morro, el río El Valle, el río subsidiario El Valle, que termina aquí por la mar, la subida, la vulnerabilidad y riesgos ante desastres socionaturales, huracanes, o vientos huracanados, marejadas, subida del nivel del mar, deslaves y desbordamiento de los ríos en algunos puntos que están identificados históricamente. Luego, el tema de la movilidad y transporte, que se convierte en un dolor de cabeza. Es gravísima la situación allá para la movilidad y el transporte. Y no se diga de lo que es energía, las tres Marías de energía, agua potable y agua servida. Ahí hay un problema sanitario crítico de que las aguas servidas están cayendo al mar. Casi ninguna de las bombas de achique para enviar la, la cloaca hacia las plantas de tratamiento está funcionando. Entonces drena hacia el mar. Entonces uno hace también un estudio de los potenciales y atractivos de por la mar. En este caso, el casco histórico, las bahías de Guaraguao y la Caracol, que son preciosas, las playas urbanas, las playas extraurbanas que están aquí en azul turquesa, las lagunas del Morro y las Maritas. Todo esto del río son activos ambientales que con una revalorización paisajística pueden ser integrados a la dinámica de la ciudad, y como se hizo en Comunal en este proyecto, también integrados a para que sirvan para ese criterio que se bautizó en China la ciudad esponja. Es decir, es la ciudad que es capaz de, cuando crece, cuando hay marejada, absorbe el agua del mar, la retiene y después la vuelve a soltar. Y eso se logra, bueno, aquí las otras láminas las tengo en otra presentación, pero bueno, hay que hacer rutas para peatones, ciclistas, hacia el este, hacia el oeste, transporte público, todas esas cosas, ¿no? Y fomentar las propuestas de corredores verdes que se integran a estas obras que se pueden hacer de protección, de malecones y de espigones para la subida del nivel del mar. En este caso, una propuesta para ambas ciudades, Pampatari y por la mar. Esto está publicado en el boletín 53 de la Academia, en un artículo que se llama La ciudad deseable, el papel de las ciudades intermedias en la sostenibilidad urbana. Pero también tenemos lugares deshabitados como la isla de la Tortuga. ¿Qué pasa cuando un lugar es deshabitado y se quiere desarrollar? Bueno, primero hacer los estudios ambientales, los estudios de valor paisajístico, los estudios de clasificación de las áreas que existen y sobre todo de análisis ambiental de estos lugares. El valor paisajístico y el valor es turismo de sol y playa.
Entonces, hay los lugares, son los 3 lugares que tienen Punta del Este, Punta del Medio, Punta Arenas, que tienen un valor de playa. Este fue un proyecto que hicimos en la oficina en el año 2006, que lo archivaron, ¿no? Lo archivaron. Y por ahí andan unos cataríes haciendo una propuesta también. Entonces, con este fin, se determinó que se iba a desarrollar Punta del Medio, y entonces, fíjense, se hace un análisis que nos ayuda a determinar dónde podemos ubicar la edificación. Se estudia la geología del lugar, entonces se hace un mapa de sensibilidad geológica. Se estudia la sensibilidad del medio marino costero, se estudian las formaciones vegetales, se hace una sensibilidad de vegetación terrestre, se hace un estudio geomorfológico y se llega a la sensibilidad geomorfológica. Es decir, también se hace lo mismo con la fauna. Si hay manifestaciones culturales, como por ejemplo unas chozas de pescadores, etcétera, se integran también hasta que se llega al plano síntesis de sensibilidad ambiental. Y es ese plano síntesis de sensibilidad ambiental que nos habla de una sensibilidad muy alta, alta, media y baja en cuanto a geología, morfología, vegetación, fauna, medio sociocultural, y el medio marino costero, que nosotros podemos decir, bueno, entonces aquí podemos ubicar la capacidad de carga de toda la isla es de 1.500 habitaciones, y aquí en este grupo del norte de la isla se determinó que eran 450. Entonces, esas se ubicaron de esta forma, respetando la sensibilidad ambiental que se ha analizado con estos estudios. Hoy en día hay imágenes satelitales y otros métodos de sistemas de información geográfica que ayudan muchísimo con esto, más allá de estos estudios de campo que se hicieron en aquella época, ¿no? La estrategia número 2, que es la de la mitigación, es la de eliminar la emisión y revertir la acumulación de gases de efecto invernadero. Que es eliminar, que es bajar las emisiones, es tratar de que no haya emisiones. Lo ideal es que haya 0 emisiones. Y revertir la acumulación, que es la captura de carbono. O sea, reducir las emisiones, limitar la demanda. Limitar la demanda no quiere decir que no haya progreso, que no haya bienestar. Lo que quiere decir es reducir la demanda de productos que no son absolutamente necesarios en una sociedad. Eso hay una lista: producción de armas, producción de grandes camionetas de 10 y 12 cilindros, producción de artículos de lujo. Eso es lo que más emisiones genera. Impulsar la eficiencia energética, por ejemplo, con el diseño bioclimático y con equipos y aparatos de aire acondicionado y de todos los aparatos que se utilizan tanto en la industria como en la ciudad, que para reducir de esa manera el consumo energético, y sustituir combustibles fósiles por energías renovables. Porque esta trampa del aire acondicionado no podemos seguirla soportando, porque mientras más calor hace, más se utiliza el aire acondicionado, y cuanto más se utiliza el aire acondicionado, más calor se genera por la necesidad de producir energía en centrales termoeléctricas, o porque los aires acondicionados generan calor en su utilización hacia afuera. Y ahí vemos los ejes de desarrollo de oficina en Caracas, que van de Boleíta hasta el Chacaíto, y después la zona premium de las Mercedes, todos unos edificios de fachada de cristal, sin ninguna protección social, no, solar, y ninguna previsión de la carga energética que se va a requerir para el aire acondicionado. Bueno, de esto tengo mucho que hablar, pero quiero seguir avanzando porque ahorita, con el lío que hubo con los permisos que parece que no fueron otorgados en buena lid, no solo en la zona de las Mercedes, sino en todo este eje que estoy mencionando, pues la cosa, vamos a tener ruinas de edificios de oficina acumuladas. En esto voy a pasar un poco más rápido. Las energías renovables, ya el profesor Uroja habló con anterioridad. Yo soy de los que cree que, y hay muchas referencias en la bibliografía, que deberían ser descentralizadas cada vez más y de producción local. Así lo está haciendo Alemania. El transporte público debe predominar frente al auto privado, buscar edificios de energía cero y ciudades sostenibles con urbanismos verdes. ¿Cómo pueden contribuir las tecnologías? Bueno, las energías tienen distintas escalas de aplicación, edificios y conjuntos, desde edificios y conjuntos a escala urbana,
a escala regional, de gran escala. Y ahí voy a pasar rápido unos ejemplos. Techos solares verdes, ya no solo verdes, sino techos solares, ni solares, sino esta combinación ha dado muy buenos resultados. Edificios de energía cero, energía solar comunitaria, que es una tendencia bien interesante, tanto integrada a la red, perdón, como fuera de la red, a escala de edificios y vecindarios, lograr la economía de autonomía y seguridad de los sistemas. Por ejemplo, en Berlín se está haciendo, en Nueva York también, cómo la ciudad de Nueva York está convirtiendo sus miles de techos en proveedores de energía. Y a la escala de la ciudad, los llamados distritos solares. Hay un estudio de Jonathan Torres, dirigido por Karenia Córdoba, una tesis en la Escuela de Geografía de la UCB, donde se demuestra cómo se pueden saber cuál es la eficiencia, cuál es la viabilidad de los distritos que ellos llaman distritos solares, que es una terminología también que se ha utilizado en muchas partes del mundo. Y lo que habló el profesor con anterioridad, bueno, la energía fotovoltaica flotante y la energía solar a escala internacional, que por ejemplo Australia le está mandando a Singapur 3 gigavatios de electricidad despachable, que entregable, que es más o menos el 20% de la demanda de Singapur. Bueno, ahora lo más difícil, promover cambios profundos, es decir, cambios sistémicos, no cambios individuales que yo en mi casa tenga cuidado, eso hay que hacerlo, pero es que ¿de qué vale todo lo que estamos haciendo individualmente si de repente está el arco minero o las grandes compañías petroleras hacen lo que les da la gana, lo que literalmente les da la gana con la política energética mundial? Y de esto también tengo mucha literatura que estoy citando en mi trabajo en cooperación académica. Bueno, hay que lograr la transformación a fondo de los sistemas de producción tecnoindustrial y de consumo y despilfarro exacerbado, y promover cambios hacia modelos de desarrollo alternativos enfocados en el bienestar humano y la estabilidad ecológica, y no solamente en el crecimiento del Producto Interno Bruto y en el sacrosanto mercado que pareciera que nos está dirigiendo la vida desde hace unos cuantos años, desde hace 4 o 5 décadas. Permítanme con un libro, como dice Michael Sandel en su libro What Money Can't Buy. En inglés lo voy a decir primero: we drifted from having a market economy to being a market society. Es decir, miren esta diferencia. Derivamos de tener una economía de mercado, que eso es lo que deberíamos tener, a ser una sociedad de mercado. Repito, derivamos de tener una economía de mercado a ser una sociedad de mercado, con muchos ejemplos que da en el libro y demuestra los límites morales del mercado, ¿no? Este libro está en español, yo les recomiendo ampliamente que lo bajen, está disponible en estos portales de bajar libros. ¿Y en qué debemos pensar? ¿Cómo contribuir? Bueno, son 5 puntos, con esto voy concluyendo. En primer lugar, debemos profundizar nuestra participación en la inmensa tarea de combatir la desigualdad y la pobreza. Esto no es un simple enunciado altruista. Es un principio de profundas consecuencias para la vigencia y pertinencia social de nuestras profesiones de la ingeniería y la arquitectura y el arte. Según la encuesta de condiciones de vida en COVID de la UCAP, UCB y Simón Bolívar, la pobreza extrema y total en nuestro país oscila entre el 80 y el 90%. En base a indicadores como acceso a alimentos, agua potable, dormir bajo techo, acceso sanitario y educación. Problemas todos en los que estamos calificados para aportar. Es decir, acceso a alimentos, agua potable, dormir bajo techo, acceso sanitario, educación. Para eso estamos capacitados. Pero más que obras nuevas, la descomunal tarea que tenemos por delante es la de reconstruir nuestra infraestructura, reconstruir nuestras ciudades y las edificaciones, comenzando por las zonas de barrios pobres y de clase media que se ha visto muy disminuida
que albergan a la gran mayoría de la población. Recordemos que los grandes conjuntos de edificios y organizaciones del Banco Obrero y INAVI produjeron una cantidad de viviendas con todo su equipamiento y ahí vivía la clase media y la clase media baja. En segundo lugar, debemos procurar promover cambios necesarios en el modelo económico predominante. Previamente insistimos en que el crecimiento económico no equivale al desarrollo o al bienestar y que el dogma del crecimiento indefinido se presenta como un obstáculo formidable. Ahora fíjense, primero Bill Gates en su último libro nos dice que en 2050 vamos a necesitar generar 2,5 veces más electricidad que ahora. Por su parte, la Agencia Internacional de Energía Renovable afirma que para ese mismo año la demanda energética del sector de la construcción solamente aumentará en un 75%. Y por otro lado, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8 de las Naciones Unidas alienta a mantener un crecimiento económico del Producto Interno Bruto de al menos 7% anual en los países menos desarrollados. Bueno, nos enfrentamos de verdad a tres enfoques sin sentido. Si se llevan adelante, la economía mundial crecerá hasta un punto en que conducirá el cambio climático a niveles catastróficos y en el proceso revertiría cualquier avance contra la pobreza, porque el cambio climático a quien más afecta es a los más vulnerables. Bajo esta premisa, el crecimiento indetenible e insaciable de las energías renovables nunca serán suficientes para satisfacer la voracidad, tal voracidad. Entonces me pregunto, ¿por qué no proponer más bien tecnologías que promuevan la disminución de la demanda? O mejor aún, que promuevan cambios creativos y estimulantes en los hábitos de producción y consumo. En tercer lugar, el diseño y la tecnología, y estos más podemos aportar para la regeneración y no como panacea. Es decir, deberíamos orientar el diseño y la tecnología a que cada construcción, cada infraestructura existente se pueda reutilizar, reinventar, darle una nueva vida, un nuevo propósito. Cada proyecto debe convertirse en un motor para hacer contribuciones regenerativas a su entorno natural, social y cultural. Y se deben realizar esfuerzos adicionales para restaurar los procesos naturales, especialmente los del agua y la vegetación, integrarlos a la ciudad, integrarlos al diseño, así como integrar las energías renovables. ¿Qué vamos a hacer en esto de rehabilitar? ¿Qué vamos a hacer con las zonas de barrios pobres, con los centros comerciales mencionados con anterioridad? Porque ahorita hay que más bien promover la economía local, la economía de barrio. ¿Qué vamos a hacer con los edificios de oficina? Toda esa franja que hablé de Buleíta hasta las Mercedes. O grandes obras como Parque Central y el Helicoide. ¿Qué vamos a hacer con eso? Hemos pensado sobre eso. Obras públicas, bien o mal construidas, la línea del tren, otras infraestructuras como autopistas. En muchas partes del mundo las autopistas se están convirtiendo en corredores verdes. En estos días un profesor de diseño de la facultad me dijo con mucho orgullo que ellos están teniendo los estudiantes séptimo, octavo semestre trabajando como techar la Libertador. Y yo digo, ¿y eso? Porque entonces la Libertador, la trinchera, la techan, la cubren y ahí hacen edificios. Digo, ¿por qué no hacen un parque? Pero me dice, no, 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 es que lo que queremos es hacer ciudad. Entonces, fíjense ustedes que esta mentalidad la traemos desde mucho tiempo. Cuarto, se deben intensificar las políticas ambientales, especialmente la tan muchas veces pospuesta transición energética. Otras incluyen participar en el Acuerdo de París sobre el cambio climático, actualizar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, participar en la Agenda Urbana 2030, hacer accesibles para todas las certificaciones verdes, que no la agarre un grupito nada más del US Green Building Council o del BREEAM de Inglaterra, ¿no? Vamos a hacer nuestra propia certificación verde en Venezuela. Y por último, se deben abordar con urgencia los más graves problemas ecológicos de nuestro tiempo. En el caso venezolano, es una triste realidad que PDVSA contamina más de lo que produce, que la quema de gas natural en los mechurrios de oriente del país es equivalente al consumo anual de Colombia, que la devastación en el arco minero del Orinoco tomaría 200 años para la recuperación de los suelos destruidos, que el problema ambiental y sanitario de la cuenca del lago de Valencia es posiblemente el problema ecológico y humanitario más grave de toda América Latina, como lo mencionó el doctor Duros. En todas estas áreas encontramos instituciones e investigadores que trabajan de forma intensiva y permanente. Nuestro aporte es fundamental para su investigación y propuestas para su solución.
Estas políticas deberían, es decir, nosotros como profesionales, ciudadanos y habitantes del planeta debemos contribuir tenaz, incansablemente a evitar la tragedia ecológica. Hoy nos vemos obligados a reformular las políticas tradicionales y orientarlas a incrementar la resiliencia de las ciudades y comunidades ante eventos climáticos extremos, corregir el daño causado por la influencia antrópica en el medio ambiente y vislumbrar nuevas formas de producción e intercambio que no dependan de una visión estrecha del mercado como regulador imparcial. Estas políticas deben estar orientadas a imaginar y poner en práctica formas de vida alternativas que reduzcan el consumo y el desperdicio masivo y dependan de menos recursos materiales. Todos somos parte de esta tarea y de verdad que es un tema vital y de supervivencia para nuestro planeta y para nuestra especie. Bueno, muchas gracias. Con esto concluyo la presentación. Muchísimas gracias al académico doctor Domingo Acosta.